Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es la carrera de periodismo del Instituto Superior Mariano Moreno. Esta materia que ustedes van a cursar conmigo y con mi equipo de trabajo en primer año se llama práctica profesionalizante. Creo que no hay mucho que agregar. Es una materia eminentemente práctica en donde vamos a realizar programas de radio, entrevistas de radio, crónicas para hacer efectivas en una emisión de radio. Para los alumnos de periodismo deportivo me van a tener que escuchar de nuevo porque ya me escucharon en la materia deportes colectivos, pero para los alumnos de periodismo general que solamente me van a tener en esta materia, me presento, soy Arturo Jaimes Luqueta, periodista con más de 20 años de trayectoria, diría más de 25, pero más de 20 de periodista profesional. Me he desempeñado en todas las áreas del periodismo, he hecho crónicas, conducción de informativos y he trabajado en programas informativos de índole general, aunque he estado mucho más especializado en el mundo del deporte. Igual también he sido conductor de un programa ómnibus en la mañana de Canal 8, así que creo que tengo vasta experiencia para poder también afrontar el trabajo con los estudiantes de periodismo general. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de este año? En lo que le digo, esta materia será eminentemente práctica y la van a compartir aquellos estudiantes de periodismo general con los estudiantes de periodismo deportivo. Bueno, vamos a aprender a hacer diferentes prácticas dentro del periodismo en los medios de comunicación, sobre todo en la radio. En nuestra carrera comenzamos por la radio. Otras carreras empiezan por gráfica, por diario, pasan a radio y después a televisión. Nosotros empezamos por radio, en segundo año ven televisión y recién en tercer año también vuelven a tener conmigo la parte de periodismo escrito. Hoy por hoy, de cualquier modo, yo explicaba también en la clase de periodismo deportivo que no existe esto de trabajar en un medio o en el otro. Todos los periodistas somos periodistas multimedia porque lo que se viene es la multimedia. La gente escucha la radio por el celular o por la computadora, la gente ve la televisión en el celular o en la computadora, casi se ve mucho más la televisión por el celu que en un televisor común. De hecho, los televisores son hoy computadoras, ¿no? Son Smart TV, son computadoras en las que se puede ver televisión, entre otras muchas cosas. La gente, por el escaso tiempo que tiene, ve la tele o escucha la radio en el celu mientras va en el colectivo o mientras va en el taxi o mientras está trabajando. Así que es muy importante que nosotros encaremos un periodismo moderno, un periodismo nuevo que es el periodismo multimedia, de notas cortas, de programas cortos, de podcasts, de no más de 15 minutos, bien sustanciosos, bien contundentes, con contenidos fuertes, atractivos, ¿no? Dice Carlos Abel Castro Torres, uno de mis maestros, que lo único importante es lo interesante. Entonces hay que advertir qué es lo que le interesa a la gente. Hoy en día es muy importante cualquier determinación que pueda tomar la Cámara de Diputados, pero nadie habla de otra cosa que no sea el coronavirus. Entonces tenemos que saber qué es lo interesante, qué es lo que le interesa a la gente. Y después hacer contenidos atractivos, con formación, con información y sobre todo con rigurosidad a la hora de propinarla. Este es un tiempo moderno donde importa mucho la opinión. Cuando yo tenía 20 años, 20 y pico de años, que se fundaron los canales de noticias, Crónica TV, TN, estos canales eran canales de noticias, permanentemente mostraban crónicas, iban con las cámaras a la calle, mostraban accidentes, mostraban siniestros, incendios, podían mostrar la agenda presidencial. Bueno, estos canales hoy se han transformado en canales de opinión. Hay mucho más tiempo en los canales de Nelson Castro, de Joaquín Morales Solá, de Alfredo Leuco, de Jorge Lanata, de Jorge Navarro, de Víctor Hugo Morales, del Gato Silvestre, de Berkovich, en fin, hay mucho más tiempo de periodistas de opinión que de periodistas que se encargan de poner, como decía Castro Torres, el espejo en la información. Nosotros deberíamos ser los dueños del espejo en el que reflejamos la realidad y se la mostramos a la gente, y opinar menos y mostrar más la realidad. No hay mejor opinión que una buena descripción. No hace falta decir que es
lamentable y bochornosa la pobreza si nosotros decimos que tenemos un 38, un 37% de pobreza en la República Argentina. Nos exime hablar de un gobierno si decimos que hay 38% de pobreza en la República Argentina. No hace falta decir que el gobierno fue un desastre cuando incrementó en 1 millón o 2 millones de pobladores de nuestro país la pobreza. Con mostrar el dato informativo ajustado, preciso y frío, yo ya estoy opinando. Esto para que entiendan que el periodismo se ha transformado hoy en una especie de panfleto donde es más importante lo que opina un periodista que lo que realmente pasa. Pero yo tengo mucha fe que trabajándolo con ustedes esto va a mejorar y que cuando opinen van a opinar no con objetividad porque somos seres subjetivos y todos tenemos nuestro corazoncito y nuestro color, pero sobre todo opinar con la verdad y no opinar lo que nos conviene de acuerdo a la empresa que nos pague el sueldo. Pero vamos directamente a los contenidos para arrancar una breve clase inaugural en donde yo digo que gran parte de lo que es el periodismo es la crónica y la entrevista. Son, para mi modo de ver, los dos fondos de la cosa, ¿no? Los dos oráculos de esta profesión. La crónica, que es la manera de contar minuciosamente, cronológicamente, desde el lugar de los acontecimientos, cada una de las cosas que han pasado. El qué, cómo, dónde, cuándo y por qué. Famosas preguntas del periodismo. Eso responde la crónica de una manera organizada, ordenada, en lo que habitualmente llamamos como la pirámide invertida, es decir, desde lo más importante a lo accesorio. Diría este hermoso libro que tengo en mis manos y que me valgo mucho de él para darles clases, que se llama Periodismo por Periodistas, lo editó la Escuela de Buenos Aires, TEA, hace muchos años ya y yo lo sigo utilizando, aunque le agregamos otras cosas, pero que está muy bueno cuando uno repasa las cosas que publica, pero sobre todo lo más importante que les voy a decir, hay una frase maravillosa que refleja este libro que es que los muertos van a la cabeza. Esa es una metáfora para todo. ¿Qué quiere decir que los muertos van a la cabeza? Que si la información es que hay un accidente con muertos, hoy en día, por ejemplo, ¿qué vamos a decir del coronavirus? Lo primero que vamos a decir es el número de muertos. ¿Qué es lo que aterra de Italia hoy? Que el porcentaje de mortalidad duplica al porcentaje de mortalidad de China, al porcentaje de mortalidad en el mundo. Italia tiene cerca del 10% de mortalidad. Es un escándalo contra el 3, 2,8, 3,5, depende del país que tiene de mortalidad el virus, ¿no? Por suerte en Argentina venimos con un porcentaje inferior a ello. Esto cambia. En el momento de grabar esta clase tenemos 80 infectados aproximadamente y solamente 2 muertos. Vale decir que estamos por debajo del 2% de la mortalidad, aunque el brote todavía no llegó con la fortaleza que ha llegado a Europa y ojalá que nunca nos llegue. Yo como soy médico también estoy embebido en el asunto. En este momento me toca ser el director del hogar de ancianos Padre La Mónaca y ahí estamos tratando de cuidar a los viejitos para que no llegue este flagelo que, como ustedes saben, mata sobre todo a la población adulta mayor. En un geriátrico de Madrid mató 17 adultos mayores de una población de 75. Es muy alto el porcentaje de muertes en geriátricos o en instituciones de adultos mayores. Pero le decía, los muertos van a la cabeza. Siempre en una nota periodística tenemos que resaltar la cantidad de muertos. Hoy Infobae pone la cantidad de infectados en el mundo y la cantidad de muertos. Eso nos da el impacto de la nota, eso nos da el rigor, la fortaleza de la nota. Y por eso me parece que tenemos que entender que cuando vamos a titular, el título tiene que ser elocuente. Y entonces los muertos van a la cabeza. Es un dicho que nos sirve para todo. Es decir, ¿cómo sería en deporte esto? Y bueno, si fue una goleada, diremos el verbo golear. ¿Qué serían los muertos a la cabeza en el deporte? Vapuleó, goleó, la cantidad de goles, ¿no? Lo abrupto de un resultado, la importancia del título obtenido por tal o cual equipo. En el boxeo un knockout, en el tenis una victoria en Grand Slam, ¿no? Ese título tiene que ir a la cabeza y tiene que ser realmente impactante, fuerte. Un lenguaje riguroso, un lenguaje con verbos fuertes, con adjetivos que nos atrapen. La nota tiene que tener lo que le llamamos habitualmente los periodistas gancho. Todos los diarios tendrán la misma nota, pero
la enfocarán con diferente manual de estilo. Vayan acopiando esas palabras. Manual de estilo es la forma, el modo en el que un medio, el estilo que tiene un medio para dar la noticia. La Nación orientado más en una comunidad BC1, en familias de clase media alta, intelectualmente formadas, de ideología neoliberal o liberal. Tendremos al diario Clarín, más popular, orientado también a la centro derecha, pero más popular. Tendremos el Página 12, un diario orientado a la izquierda o a la centro izquierda, pero también por su lenguaje y por su forma, si bien es coloquial, va buscando también, y por los escritores que tiene, una población de lectores un poco más formadas intelectualmente y por la calidad de sus plumas. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Pero lo importante es que seamos minuciosos y que podamos contar siempre qué pasó. ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Son preguntas que cada noticia que nosotros publiquemos tiene que responder. Lo hagamos en forma de entrevista, lo hagamos en forma de crónica, lo hagamos en forma de perfil, lo hagamos en forma de nota de opinión. Es importante saber preguntar para que las respuestas que nos lleguen nos puedan ilustrar nuestra nota. Decía un profe mío de la carrera de medicina, en clínica médica, que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Fíjense esta frase, vayan acopiando. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Fantástica la frase. Hoy en día, nuestro lenguaje periodístico, por el dinamismo que tiene la vida, por el poco tiempo que tiene el lector, el oyente, el televidente, tenemos que ser cortos, claros, concisos, contundentes. Entonces, hoy más que nunca, como decía el gran Juan Rulfo, un escritor mexicano, escribir es cortar. Escribir es cortar. Importantísima la frase. Acortar o cortar, contar en menos palabras sería. Corto, claro, sencillo. El viejo director de la Escuela Normal de Río Cuarto, que era mi director, el señor Pastrana, decía: lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Entonces hoy tenemos que escribir notas o contar notas por la radio breves. 20 líneas. Lo que antes se escribía en 2 páginas, hoy se escribe en 20 líneas. Lean Infobae, el portal de internet más leído de la República Argentina, el portal sin diario, o sea, el portal puro más leído de la República Argentina. Saber preguntar, voy mezclando un poquito de cosas, así me gusta, ya me van a conocer. Saber preguntar significa hacer preguntas cortas para respuestas largas. Si yo pregunto largo y el entrevistado me responde monosílabos, no estoy escribiendo lo que piensa el entrevistado, sino estoy escribiendo lo que pienso yo de lo que dijo el entrevistado. Entonces la nota tiene que ser el entrevistado, no el entrevistador. Preguntas breves para respuestas más bien largas. Entonces eso es saber preguntar, no inducir a la respuesta, no preguntar aseverando, no preguntar afirmando. Si yo le pregunto a un gobernante, un diputado, un presidente, diciéndole: su tarea, señor presidente, es lamentable, es espantosa, porque usted, cuando tomó esta decisión, ya estoy induciendo la respuesta. Y seguramente eso va a incomodar de tal forma al entrevistado que no me va a responder nada. En cambio, si yo pregunto: señor presidente, ¿cómo va a hacer usted para bajar la pobreza que en este momento en el país está cerca del 40%? Señor ministro de Salud, ¿cómo va a hacer usted para controlar el coronavirus que ha matado miles de personas en toda Europa? Señor diputado, ¿de qué manera va a votar usted la ley de góndolas? Esa es una pregunta que va a inducir a que quien es el entrevistado pueda explayarse respondiendo. Después sabrá usted en qué momento oportunamente interrumpir para repreguntar. La pregunta tiene que buscar información, de nada sirve una pregunta para cumplir. Yo veo muchas veces, y a ustedes les debe pasar lo mismo, conferencias de prensa donde pareciera que el periodista pide la palabra para preguntar como para que
para no estar al vicio en la conferencia. Van de cholulos a ver la conferencia del director técnico de la selección o de un equipo de primera división y en vez de ir a hacer una pregunta interesante que termine generando un título informativo, simplemente o repiten la pregunta del periodista anterior o preguntan obviedades porque su único objetivo es que mañana o esta tarde o esta noche en los medios de comunicación salga su voz diciendo Arturo Jaime Luqueta, Radio Universidad, quería preguntarle al señor diputado tal cosa. Toda pregunta tiene que ser buscando una respuesta que nos dé un título, que nos dé algo interesante para que nuestros lectores o nuestros televidentes o nuestros oyentes puedan sacar algo en claro. Las preguntas tienen que ser claras y que no confundan. Fíjense que hoy, con esto de que, claro, no se puede repreguntar en una conferencia de prensa. Entonces, habitual, Arturo Jaime Luqueta, Radio Universidad, le voy a hacer 3 preguntas en una. No sirve. No sirve. Hay que hacer una pregunta clara, corta, sin afirmar, esperando la respuesta y ojalá que podamos tener la chance de realizar una repregunta. Una pregunta tan clara y tan elocuente que el entrevistado no puede evadir. Porque si yo le pregunto algo ambiguo y el entrevistado se puede valer de la ambigüedad de mi pregunta para no responderme lo que yo quiero saber, para irse por las ramas y esquivar una pregunta incómoda. La pregunta tiene que ser la interpretación de lo que el oyente quiere saber. Más o menos en esto de que lo único importante es lo interesante es tratar de intuir lo que la audiencia está buscando para preguntar al entrevistado lo que el entrevistado debe contestarle a la gente, no a mí, a la gente. Y sobre todo es muy importante no interrumpir. Si uno pregunta, no hacer lo que hace Mirta Legrand. Ella no es periodista, ¿no? Es animadora de televisión y tendrá derecho a preguntar de la forma que pregunta y después la juzgarán. De última, a ella le va bien con su programa, que es un programa de entretenimiento. Pero realmente es importante saber que nosotros no tenemos que interrumpir como hace Mirta habitualmente, que cuando está contestando la pregunta del entrevistado lo interrumpe 2 o 3 veces. Entonces es muy importante que usted pregunte corto, claro, conciso, contundente y con un objetivo claro para saber lo que busca y entender lo que encuentra. Las malas preguntas, me anoté alguna vez en estos manuscritos que me gusta guardar para propinárselos a ustedes y para recordárselos a ustedes, las preguntas que solo buscan la molestia. Hay periodistas que creen que son buenos periodistas porque logran molestar al entrevistado. Yo digo, ¿sacan títulos con eso? ¿No? Es decir, entrar en el territorio de lo personal, en el territorio de lo doloroso, en el territorio incómodo, pero que no aporta nada, que no aporta nada. Por caso, en vez de preguntarle al presidente cómo va a afrontar este flagelo del coronavirus, o la pobreza, o los 4.000 puntos de riesgo país, o la deuda tremenda que tiene la República Argentina, o la pobreza o la desocupación, le preguntan por las costumbres o por los gustos sexuales o culturales de su hijo. ¿Qué le aporta a la audiencia la preferencia sexual, cultural, profesional del hijo de Alberto Fernández a la cosa? Hoy, donde queremos saber si vamos a tener respiradores en el momento que el coronavirus cause lo que está causando en Europa. No nos interesa, pero preguntamos ahí para incomodar, para hacer doler, en donde no le reporta nada a la gente, pero yo quedo como el duque que lo incomodó al presidente, al diputado o a cualquier persona. Evitar las preguntas que afirman, te lo decía recién, que ya llevan condicionada la respuesta sobre lo que vos opinás de lo que le estás preguntando al entrevistado. Las que se hacen para zafar. Estoy en la conferencia, como decía recién, y me arrebató el micrófono y pregunto una soncera para preguntar algo y para aparecer en los medios. Las preguntas que incluyen las respuestas. Bueno, un poco lo había contado ya. ¿Qué es un buen entrevistador? Voy repasando un poco y un poco para no aburrir, espero que no los aburra.
En las clases esto es más interactivo, ustedes me interrumpen, vamos y volvemos, y es importante esto a veces en la docencia actual, moderna, nueva. El ida y vuelta con el alumno es muy enriquecedor, porque no solamente el conocimiento va desde el más veterano que soy yo hacia ustedes que son más jóvenes, o la experiencia mía periodística hacia ustedes que son más jóvenes y quizás no la tengan. Muchas veces la sabiduría va desde ustedes hacia mí, entonces este ida y vuelta es mucho más fructífero. De cualquier manera les pido disculpas, vamos a tenerlo a eso cuando apenas pase toda esta situación tan complicada. Un buen entrevistador crea un clima, relaja, entra saludando, sonriente, aunque no lo quiera el entrevistado. A mí me ha tocado entrevistar presidentes de la nación, a mí me ha tocado entrevistar diputados, gobernadores, que no me caían simpáticos para nada, que no eran ideológicamente ni cercanos a lo que yo pensaba, pero los recibí con una sonrisa. Las primeras preguntas fueron agradables, fuimos entrando en clima, y cuando hay que bajar a la pregunta fuerte, se bajó a la pregunta fuerte. Pero primero, crear el clima, relajarlo al entrevistado para que en ese relax nos dé toda la información que queremos. Conocer al entrevistado. Si voy a entrevistar a un actor, saber qué películas protagonizó. Si vamos a entrevistar a un cantante, cuáles son sus éxitos, a un literato, cómo se llaman sus libros, haber leído sus libros. Y si no tenemos tiempo porque nos arrebató la nota, por lo menos sobaquearlo, como decía mi madre, que era filósofa. Sobaquear el libro, agarrarlo, leer el prólogo, la tapa, la contratapa, saber algo del escritor, de la historia del escritor, investigarlo, googlearlo, meterse en el Facebook, verle el Instagram. Hoy en día que se puede. Estoy ayornando cosas que no están escritas acá porque esto lo escribí hace mucho. Ya están sepia estos papeles, ya están amarillos. Pero bueno, saber a quién entrevistamos. No para que se note. Yo siempre doy el ejemplo de Fantino. Fantino lee y conoce a los entrevistados y entrevista bien, pero él busca que se sepa que él sabe del entrevistado, y a veces en esa petulancia de mostrar que sabe del entrevistado abunden cosas que no importan solamente para hacer notar que él sabe a quién está entrevistando. No hace falta demostrarle a la gente que uno sabe a quién está entrevistando. Lo importante es saber quién es el entrevistado para sacarle el jugo, pero para que se luzca el entrevistado. El entrevistador que se luce es el que hace lucir al entrevistado. Doy el ejemplo siempre, búsquenlo, hay muchas imágenes en YouTube de Jesús Quinteros, el perro verde. Jesús Quinteros, el perro verde, un periodista español. Hacer de a una las preguntas, intuir la respuesta para buscar la repregunta. No está mal llevar un machete como este que tengo yo. Yo tengo una ayuda de memoria, un titulito acá. Todo lo demás lo tengo adentro. Acá y acá. Y capaz que en algún otro lado. Pero lo importante es llevar un machete para no omitir las 4 o 5 preguntas que sí o sí tenemos que hacer. Saber salir y volver del machete, ¿no? Esto que estoy haciendo yo. Entrar, a ver qué me interesa de todo esto y después salir. No quedarme en el cliché que me preparé. No ir de la pregunta 1 a la pregunta 10 sin solución de continuidad, respondiendo a un orden y perdiéndome algo importante de lo que me diga el entrevistado. En una de esas, yo tengo 10 preguntas y a la pregunta número 3 el entrevistado me dice algo más interesante que lo que yo me había macheteado y me quedo con eso y profundizo ahí. Y me quedo con 6 preguntas sin hacer porque se hace larga la nota y no me sirve, o ya no me sirve lo otro. Lo importante de cortar, lo que dijimos hace un rato, cortar, que es importante. Bueno, para hacer la primera clase me parece que está bien. Les voy a dar un consejo, hay un montón de cosas más que ya las vamos a ir viendo en esta modalidad o en otra. Les doy un consejo sano: lean, búsquense un libro de cabecera, lean novelas, lean cuentos, lean ficción. Le dije a los de Deportivo lo mismo: lean a Eduardo Soriano, a Osvaldo Soriano, lean a Eduardo Galeano, lean García Márquez, lean poesía, Tejada Gómez, lean Borges, lean mucho y
Instrúyanse e instrúyanse de todo. Y ya en un ratito les voy a poner una tarea para la casa, para que contesten unas preguntas que les voy a hacer. Y recomiendo, es deber, es tarea para la casa, estamos en la casa, tarea para la casa, escuchar el programa Nada del Otro Mundo de Radio Universidad FM, en realidad es Radio Más que Música se llama, 102.3. Tienen que escucharlo, dura 2 horas, de 7 de la mañana a 9 de la mañana. 1, 2 días, 3 días, 4 días, lo que puedan escucharlo. Es un periodístico con mucha formación e información. Escúchenlo, evalúen sus contenidos y después cuando nos juntemos vamos a hablar sobre ese programa. Y hablaremos sobre otro, pero de arranque quiero que escuchen ese programa que se emite de 7 a 9 todas las mañanas en FM 102.3. Reitero, FM 102.3, Radio Más que Música. Se puede encontrar también en los streaming, en las aplicaciones, en SRT Play, búsquenlo. El periodista y conductor se llama Cristian Maldonado y quiero que analicemos ese programa. Después en las semanas subsiguientes analizaremos al programa de Miguel Claria, de Petete Martínez, etcétera, pero por ahora les dejo ese programa. Muchas gracias por el aguante y seguiremos hablando por esta vía hasta que nos podamos encontrar, ojalá, a partir del 1 de abril. Muchas gracias. Chao.